a la farmacología, pueden leer del Goodman, del Velázquez, pero esas consideraciones generales relacionadas a la fisio y a la fármaco básica con respecto a estos fármacos, no voy a profundizar mucho en eso porque ya lo vimos en tercer año. Ahí hay muy buenas explicaciones para los que necesitan reforzar esos saberes previos, porque la verdad que todo lo que está relacionado a la farmacología básica es muy, muy largo. Lo que sí me encantaría recordar ahora en este momento es que si nosotros tenemos que clasificar a estos fármacos o a estas moléculas, podemos pensar que tenemos dos grandes clasificaciones. Por un lado, los corticoides endógenos, que son producto de nuestro propio cuerpo, y por el otro lado, los sintéticos. Tenemos que pensar que existen así como dos grandes ligas, los sintéticos y los endógenos. ¿Y esto por qué me interesa recordar? Porque si nosotros pensamos que los corticoides endógenos, que son producto de nuestro propio cuerpo, por ejemplo el cortisol, estas moléculas sintéticas que imitan a esas endógenas, y dentro de las sintéticas la dexa o la prednisona, es como que las reacciones alérgicas relacionadas a estos fármacos van a ser muy bajas. No son como los AINES, si lo pensamos, ¿no? Que son 100% fármacos sintéticos. Estas, al tener una gran similitud con moléculas endógenas, los registros de alergia en realidad son muy poco probables. Una clasificación según la duración de la acción, para ubicarnos, tenemos fármacos de vida, de una acción corta, mejor dicho, una acción corta, como el cortisol o la cortisona. En algunos libros van a encontrar como hidrocortisona. Tenemos también los que son de una acción intermedia, a la prednisona o la metilprednisolona, y los de vida larga o una acción más prolongada. Esta acción prolongada está de la mano de la betametasona y la dexametasona. Si bien nosotros pensamos en que estos fármacos son excelentes antiinflamatorios por todos los mecanismos que vamos a repasar rápidamente después, si yo tengo que pensar cuál de estos me podría ser más útil, relacionándolo a un factor, me está desconcentrando el perro, relacionándolo a la seguridad, yo cuanto menos dosis de corticoide utilice y menos dosis y menos repeticiones al día, o sea, menos intervalo, va a ser mucho mejor. Por eso es que nosotros utilizamos tanto estos corticoides de acción prolongada. Al tener mayor potencia, las dosis son muy bajas y se pueden utilizar con una única administración, diferente a los de acción intermedia y ni hablar los de acción corta, que tienen dosis mayores y los intervalos son más estrechos. Otra diferencia importante está en relación con la acción mineralocorticoide, es decir, los corticoides estos pueden unirse fuertemente a un receptor corticoide. El receptor corticoide o el receptor glucocorticoide va a estar en relación con la potencia antiinflamatoria, y el receptor mineralocorticoide va a estar en relación con aquellas acciones relacionadas a
al control, al control hidro, bueno, se me fue la palabra, al control del sodio, de los iones, ¿no? Hidroelectrolíticos, que esto puede tener una afectación a nivel de la presión arterial. Entonces, si yo tengo que pensar relacionado a reacciones adversas de tipo hipertensión, los que tengan mayor acción mineralocorticoide van a tener mayor riesgo para los pacientes hipertensos. Son los de vida corta y un poquito más los de acción intermedia. Los que tienen acción prolongada tienen cero potencia mineralocorticoide. Así que son los que menor incidencia, menor riesgo de reacciones cardiovasculares pueden tener. Eso sí, no están exentos. Las producen, pero tienen menor riesgo. El mecanismo, ¿sí? No, cero. Mineralocorticoide. Cero. ¿Sí? Bien. O sea, el mecanismo de acción de los corticoides, fíjense que acá yo puse mecanismo antiinflamatorio. Es diferente al mecanismo de acción, porque el mecanismo de acción es muy complejo, por lo que no es mi objetivo ahora profundizar en la serie de reacciones que se desencadenan por la unión del corticoide con su receptor intracelular. Solo quiero hacer el repaso de los mecanismos antiinflamatorios, que serían las acciones antiinflamatorias. Porque, por un lado, si bien el gráfico es complejo a simple vista, se producen dos grandes transformaciones, podríamos decir. Por un lado, una transactivación o una estimulación, y por el otro lado, una transrepresión o una inhibición. Es decir, que el mecanismo antiinflamatorio va a tener dos grandes, eh, dos grandes reacciones. ¿Qué se va a activar? Se va a activar todo aquello relacionado a las sustancias antiinflamatorias. Es decir, las sustancias antiinflamatorias naturales de nuestro cuerpo van a aumentar en producción. Una de las principales es la anexina. En algunos libros también figuran como lipocortinas. Si estas enzimas aumentan, se inhiben en consecuencia enzimas. Y ahí es donde nosotros hablamos de la inhibición de la fosfolipasa A2. Esa inhibición es gracias a la elevación de estas anexinas. Es como una inhibición indirecta. Y por el otro lado, se inhiben efectos sustancias proinflamatorias. Es decir, todas esas citocinas, factores, interleucina, factores de necrosis tumoral, todas esas sustancias que promueven o empeoran o agravan la inflamación son inhibidas. Entonces, podríamos decir que tiene un efecto dual. Activa sustancias antiinflamatorias e inhibe las sustancias proinflamatorias. Esas son las que generalmente cuestan recordar, pero con que ustedes por lo menos puedan citar a grandes rasgos dos o tres, va a estar perfecto. Una vez me hicieron una pregunta, eh, ¿por qué un corticoide es mejor antiinflamatorio que un AINE si inhiben también
las prostaglandinas. Bueno, por un lado se olvidan de que los AINES no tienen estas acciones moleculares tan acentuadas como los corticoides. Pero hay otra razón, otro motivo, y esto si lo esquematizamos así en una lesión, cualquier noxa, que va a destruir esa membrana de fosfolípidos por la famosa fosfolipasa 2, y esto ya conocemos de memoria. La consecuencia es que se libera ese ácido araquidónico, que es el precursor de eicosanoides. Eicosanoides es el nombre de la gran familia de prostaglandinas, tromboxanos, todos aquellos. Y como resultado se producen dos vías metabólicas, la lipoxigenasa por un lado y la ciclooxigenasa. Y a su vez esta ciclooxigenasa tiene dos isoformas, la 1 y la 2, cada una con sus características. La 1 es la que se encarga de sintetizar constantemente eicosanoides para mantener las funciones biológicas en todo el organismo, y la 2, que solo se induce con los traumas, que son las que sintetizan esas prostaglandinas que producen fiebre, dolor, tumefacción. Entonces, si nosotros vemos así este esquema, para recapitular, los corticoides dentro de esas acciones antiinflamatorias, porque aumentan las lipocortinas, y como aumentan las lipocortinas, ¡pium!, inhiben a la fosfolipasa 2. Y en consecuencia, se cancela toda la producción completa de eicosanoides. No solo la vía de la ciclooxigenasa, donde actúan los AINES, también la lipoxigenasa, que produce leucotrienos, razón por la cual los AINES que solo inhiben COX tienen bastante limitada su acción antiinflamatoria en comparación, la cual no es mala, no, es la acción de los AINES como antiinflamatoria es muy buena, por supuesto, pero los corticoides abarcan muchísimos más componentes. Es por eso que son mejores antiinflamatorios que los AINES. Pero acá si nosotros pensamos en toda esa cadena molecular que tienen los corticoides, que es un montón, es como una seguidilla de secuencias que se tienen que producir, vemos que el inicio de acción puede ser un poco más lento de los dos fármacos, de los corticoides. Entonces son mejores antiinflamatorios, pero pueden demorar un poco en funcionar. Pero el efecto final a largo plazo obviamente es mucho más intenso. De igual manera, esto hay que tomarlo con cuidado, porque si yo lo escucho así, puedo pensar, bueno, si el corticoide es tan bueno, lo voy a utilizar siempre. Corticoide para todo. Pero no se olviden de las reacciones adversas. Y también que hay situaciones en donde estos mecanismos que hacen los corticoides, que son tan complejos, solo van a valer la pena si la inflamación es severa. O sea, si mi paciente tiene una inflamación de mucha magnitud, porque si yo tengo una inflamación leve a moderada y la puedo controlar con AINES, que son fármacos con una acción más limitada y con un margen de seguridad un poco mejor, obviamente, mi decisión terapéutica racional va a estar abocada a eso. Acá hay que distinguir bien qué tipo de inflamación quiero tratar. Si es una inflamación leve a moderada, un AINE. Si ya la inflamación es de moderada a severa, me inclino por un glucocorticoide. No vale la pena para nada usar corticoides en inflamaciones leves. Es totalmente inadecuado esa selección. Recuerden que nuestra premisa siempre es seleccionar terapéuticas o terapias o tratamientos que
respondan bien a la balanza riesgo-beneficio, siempre. Entonces, si yo tengo que pensar en los usos terapéuticos o en las indicaciones, la principal, procesos inflamatorios moderados a severos. Si yo atiendo a un paciente y le realizo una exodoncia simple, no vale la pena usar un corticoide. Si un AINE, ver las comorbilidades del paciente, si tiene contraindicaciones relativas o absolutas y seleccionar el mejor tratamiento. Pero para una exodoncia simple, por ejemplo, no vale la pena. Ahora, si la cirugía de una pieza dentaria que está retenida, en la cual hice mucha osteotomía, o pude haber hecho poca osteotomía, pero el tiempo quirúrgico se extendió mucho, bastante. Ahí empezamos a analizar que si nosotros hacemos cirugías y se extiende el tiempo más de lo normal, el efecto inflamatorio postquirúrgico va a ser mucho mayor. Entonces ahí yo tengo que hacer una valoración si valdrá la pena usar corticoides en ese proceso inflamatorio que puede ser de moderado o severo o no. Otra aplicación clínica que nosotros tenemos es como medicación prequirúrgica o también se llama profilaxis antiinflamatoria. Hay mucha investigación sobre esto, pero ustedes saben que cuando nosotros hacemos una cirugía tenemos dos opciones. O medico el antiinflamatorio antes de la cirugía, como para prevenir, o administro el antiinflamatorio posterior a la cirugía para reducir la inflamación generada. O sea, estas dos opciones son muy interesantes y las tenemos a disposición cuando se trata de una cirugía compleja que me va a producir un proceso inflamatorio moderado severo, como preventivo o posterior, inmediatamente posterior. Ahora, si yo tengo que pensar, retiré esa pieza dentaria retenida, hago el toalé de la herida, la sutura, y después de que trabajé en el lecho quirúrgico, ahí recién utilizo el corticoides. Todo ese tiempo, desde que yo inicié, pudo haber pasado una hora, hora y media. Después se administra el fármaco y hasta que alcance la concentración ideal y empiecen a desencadenarse los procesos antiinflamatorios, puede pasar otra hora más, obviamente siempre dependiendo de la vía de administración, pero en promedio aproximadamente puede pasar otra hora más. Entonces, si yo analizo esta situación, por ejemplo, ¿qué va a ser mejor para mí? ¿Haberlo utilizado antes o después? Antes, Y idealmente sí, antes. Gano mucho más tiempo. Y ahora con los AINES, si estoy con una cirugía simple, una pieza, una exodoncia simple, hago la luxación, la abulsión de la pieza dentaria, después sutura, el paciente, después de esa situación, le indico el AINE. ¿Hubiera sido mejor antes o después? después, Después, ¿Y por qué después funciona bien?
Puede ser, profe, porque o sea, ya se liberó toda la cadena inflamatoria. Sí, O sea, eso por sí, el nivel de acción, digamos. es más Tarda efectivo, menos más tiempo rápido. en llegar a la concentración plasmática. Entonces, está relacionado con la rapidez. Bien, porque los mecanismos son más simples. Entonces, quería ver si estaban atentos a todo lo que expliqué antes de llegar a estas indicaciones. Los mecanismos son más simples y son más rápidos que los que se desencadenan con los corticoides. Y obviamente también está el factor de que la inflamación